Desde tiempos antiguos, los seres humanos han debatido sobre la moralidad y el orden. Algunos investigadores creen que las civilizaciones siempre han tenido una idea básica de lo que está bien y lo que está mal. Otros aseguran que antes de los 10 mandamientos, las personas vivían en total desorden sin una guía clara. Esta diferencia de opiniones nos lleva a una pregunta intrigante: ¿existía una moral universal antes de que Moisés subiera al monte Sinaí? ¿Era posible que las personas tuvieran un sentido del bien y del mal sin un código de normas claramente establecido? ¿O, por el contrario, era necesaria una guía divina para establecer un orden y evitar el caos en la sociedad? En este video, exploraremos lo que dice la Biblia sobre el comportamiento de la humanidad antes de recibir las tablas de la ley. A través de historias sorprendentes, descubriremos si las personas podían vivir con justicia sin una ley escrita o si la falta de reglas divinas llevaba al caos total. Desde los primeros relatos bíblicos, podemos notar que la humanidad tuvo que enfrentar desafíos relacionados con la moral y la convivencia. Desde Caín y Abel hasta el diluvio, pasando por la Torre de Babel y la vida de los patriarcas, veremos cómo la humanidad buscó un equilibrio moral y cómo Dios intervino para guiarlos. El análisis de estas historias nos permitirá comprender mejor si existía un código moral natural antes de los 10 mandamientos o si la humanidad dependía completamente de la revelación divina para establecer normas y valores. Desde el relato de Caín y Abel en el capítulo 4 de Génesis, la Biblia muestra que la violencia y la injusticia existieron desde los primeros tiempos. Caín, impulsado por los celos y la ira, terminó asesinando a su hermano Abel, lo que marcó el primer homicidio registrado en la historia bíblica. Este acto demostró que el pecado y la falta de control sobre las emociones podían llevar a consecuencias desastrosas. Aunque no había mandamientos escritos, Dios ya hablaba con las personas y les mostraba lo correcto. De hecho, Dios advirtió a Caín sobre su enojo antes de que cometiera el crimen, diciéndole que el pecado estaba a la puerta y que debía dominarlo. Sin embargo, Caín no escuchó la advertencia y su acción trajo consigo un castigo, siendo condenado a vivir errante y apartado de la presencia divina. A medida que la humanidad creció, las sociedades comenzaron a formarse y con ellas surgieron diferentes costumbres y creencias. Algunos grupos se inclinaron hacia la adoración a Dios y la búsqueda de la justicia, mientras que otros se alejaron completamente de cualquier principio moral y siguieron sus propios deseos. Esta diversidad de valores llevó a un mundo donde las decisiones dependían de la interpretación personal del bien y del mal, lo que generó conflictos constantes. Sin un código de normas universal, cada comunidad desarrolló su propia idea de justicia y convivencia, lo que en muchos casos resultó en opresión, violencia y abuso de poder. Esta falta de unidad moral fue una de las razones por las cuales, con el tiempo, Dios estableció un pacto con su pueblo y proporcionó leyes claras para guiarlos en su comportamiento y en su relación con los demás. En Génesis 6 se dice que la maldad se extendió tanto que Dios decidió enviar el diluvio como un nuevo comienzo. La humanidad había llegado a un punto de completa corrupción, donde la violencia, la injusticia y la perversión dominaban la sociedad. La Biblia menciona que los pensamientos de los hombres eran continuamente malos, lo que indica que no solo sus acciones eran inmorales, sino que su corazón estaba completamente alejado de Dios. La degeneración moral de la humanidad era tan grave que Dios lamentó haber creado al hombre y decidió purificar la tierra a través del diluvio. Esto demuestra que aunque no existiera una ley escrita, las personas ya eran responsables de sus acciones. Dios no necesitaba haber dado los 10 mandamientos todavía para que la humanidad comprendiera que sus actos eran malos. La conciencia humana, junto con la relación espiritual con Dios, ya les proporcionaba una noción de lo correcto y lo incorrecto. Sin embargo, sin un código universal, la justicia era incierta y muchas veces dependía de la interpretación de cada uno. Sin normas establecidas, cada persona o comunidad decidía lo que consideraba aceptable, lo que llevó a una anarquía moral donde predominaba la opresión y el abuso del más fuerte sobre el más débil. El relato de Noé nos muestra que, incluso en un mundo corrupto, todavía había personas que vivían con rectitud. Noé halló gracia ante los ojos de Dios porque era un hombre justo y obediente.
Esto indica que la moralidad existía en algunos individuos antes de que se establecieran leyes formales y que la relación con Dios podía guiar a ciertas personas hacia una vida ética en medio del caos. Dios le dio instrucciones específicas a Noé para construir el arca y salvar a su familia junto con un remanente de la creación, preservando así una oportunidad para un nuevo comienzo. El diluvio no fue solo un castigo, sino también una forma de restaurar el equilibrio y dar a la humanidad una segunda oportunidad. Después del diluvio, Dios estableció un pacto con Noé, donde reafirmó el valor de la vida humana y estableció normas básicas de convivencia. Una de estas normas fue la prohibición del asesinato, indicando que la justicia y la moralidad seguían siendo fundamentales en el plan divino para la humanidad. Sin embargo, incluso después de esta purificación, la humanidad volvería a alejarse de Dios con el paso del tiempo, demostrando que la naturaleza humana, sin una guía clara y constante, tiende a desviarse del camino de la justicia. La historia de Noé nos muestra que la fe en Dios ayudaba a algunos a seguir un camino recto, pero la mayoría prefería vivir según sus propios deseos. Noé se destacó en su generación como un hombre justo y obediente, lo que permitió que Dios le confiara la tarea de preservar la vida en la tierra. A pesar de que la humanidad había caído en una espiral de maldad, Noé encontró gracia ante los ojos del Señor y actuó con fe al construir el arca. Después del diluvio, la humanidad tuvo una nueva oportunidad para comenzar desde cero. Noé y su familia fueron los únicos sobrevivientes, y con ellos se inició una nueva etapa en la historia del mundo. Dios estableció un pacto con Noé y sus descendientes, simbolizado por el arco iris, asegurando que nunca más enviaría un diluvio para destruir la tierra. Además, se establecieron algunas normas básicas, como la prohibición del derramamiento de sangre y el respeto por la vida. Sin embargo, sin una ley clara que regulara la moralidad y la convivencia, cada familia comenzó a transmitir sus propios valores a las siguientes generaciones. Esto llevó a una gran diversidad de creencias y costumbres, algunas alineadas con los principios divinos y otras completamente alejadas de ellos. A medida que los descendientes de Noé se esparcieron por la tierra, se formaron distintas naciones y civilizaciones con sus propias estructuras sociales y reglas de convivencia. El episodio de la Torre de Babel es un claro ejemplo de cómo la humanidad, en su deseo de alcanzar grandeza y poder, podía desviarse fácilmente sin una guía divina clara. Los hombres intentaron construir una torre para llegar al cielo, desafiando el mandato de Dios de llenar la tierra. Como resultado, Dios confundió sus lenguas y los dispersó, poniendo un límite a sus ambiciones descontroladas. Así, la historia posterior al diluvio nos muestra que, aunque la humanidad tenía cierta noción de moralidad, sin una ley establecida por Dios, la justicia y el orden seguían dependiendo de la interpretación personal y del liderazgo de cada grupo. Esto preparó el camino para la futura entrega de los 10 mandamientos que establecerían un estándar universal para la conducta humana. La construcción de la Torre de Babel marcó otro punto clave en la historia, donde el orgullo humano llevó a la confusión y la división de los pueblos. Después del diluvio, los descendientes de Noé comenzaron a multiplicarse y, con el paso del tiempo, se concentraron en un mismo lugar con el deseo de construir una torre que llegara hasta el cielo. Este acto reflejaba la autosuficiencia y el intento de los seres humanos de alcanzar el nivel de Dios sin necesidad de su guía. El relato bíblico señala que la humanidad tenía un solo idioma y trabajaba unida en este proyecto. Sin embargo, en lugar de usar esa unidad para el bien, la utilizaron para exaltarse a sí mismos. La construcción de la torre representaba un desafío directo a la autoridad de Dios, pues mostraba que las personas buscaban establecer su propia grandeza en lugar de confiar en el Creador. Como consecuencia, Dios confundió su lenguaje, impidiendo que se entendieran entre sí. Esto causó una gran dispersión, ya que los grupos que hablaban el mismo idioma se alejaron y formaron nuevas comunidades en distintas partes del mundo. Este evento explica el origen de las diferentes lenguas y la separación de los pueblos. La historia de Babel demuestra que sin una ley unificadora y sin una guía divina, la humanidad podía perder el rumbo con facilidad. La falta de una dirección moral clara llevó a los hombres a actuar según su propio criterio,
lo que resultó en desorden y división. Este episodio resalta la importancia de tener principios sólidos que orienten la convivencia y eviten que el orgullo y la autosuficiencia lleven al caos. Luego, aparece Abraham, una figura clave en la Biblia. Aunque no tenía un documento escrito con mandamientos, Dios lo guiaba y le revelaba su voluntad. Su vida muestra que era posible vivir con integridad sin una ley oficial, pero también nos deja ver que las decisiones humanas podían traer consecuencias negativas cuando no estaban alineadas con los planes divinos. Dios llamó a Abraham para que dejara su tierra y su parentela, prometiéndole que haría de él una gran nación y que en su descendencia serían bendecidas todas las familias de la tierra. La fe de Abraham fue clave en su relación con Dios, pues aunque no tenía una serie de leyes establecidas, vivía conforme a los principios divinos y buscaba hacer lo correcto. Sin embargo, su historia también nos muestra que la humanidad es propensa a cometer errores cuando actúa según su propio juicio en lugar de confiar en Dios. Un ejemplo claro de esto es el episodio en el que Abraham y Sara, su esposa, dudaron de la promesa de Dios de darles un hijo. En su impaciencia, decidieron que Abraham tuviera un hijo con Agar, la sierva de Sara. Esto trajo conflictos familiares y rivalidad, lo que demuestra que sin una ley clara, las decisiones humanas podían generar problemas a largo plazo. A pesar de sus errores, Abraham mostró una obediencia genuina a Dios. Cuando fue probado al pedirle que sacrificara a su hijo Isaac, demostró una fe inquebrantable. En este episodio, Dios reafirmó su pacto con Abraham y confirmó que su descendencia sería numerosa como las estrellas del cielo. La vida de Abraham nos enseña que la moralidad no solo depende de normas escritas, sino de una relación cercana con Dios. Sin embargo, también evidencia la necesidad de una guía más clara para evitar que las personas cometan errores por falta de dirección. Este contexto preparó el camino para la entrega de los 10 mandamientos que establecerían principios inamovibles para la humanidad. Isaac y Jacob también enfrentaron conflictos debido a la falta de reglas escritas. En un mundo sin un código de normas claro, las decisiones eran tomadas basándose en las costumbres de cada familia o comunidad. Sin una guía moral establecida por Dios en forma de mandamientos escritos, muchas veces la justicia quedaba sujeta a la interpretación personal. La historia de Jacob es un claro ejemplo de cómo la ausencia de una ley clara podía llevar a disputas y problemas familiares. Jacob, con la ayuda de su madre Rebeca, engañó a su padre Isaac para recibir la bendición que por derecho le correspondía a su hermano Esaú. Este acto de engaño trajo consigo conflictos y enemistades profundas dentro de la familia. Como consecuencia, Jacob tuvo que huir y pasar muchos años lejos de su hogar, enfrentando dificultades y viviendo bajo la sombra de sus propias acciones. El engaño que Jacob cometió contra su hermano no quedó impune, ya que él mismo fue víctima de engaños más adelante en su vida. Al llegar a la casa de su tío Labán, trabajó durante 7 años para casarse con Raquel, pero fue engañado y obligado a casarse primero con Lea. Este ciclo de engaños y conflictos familiares demuestra que, en ausencia de una ley escrita que regulase la justicia y la convivencia, las personas actuaban según sus propios intereses, muchas veces generando sufrimiento y desconfianza. La historia de Jacob también muestra que, a pesar de sus errores, Dios siguió trabajando en su vida. En un encuentro decisivo con Dios, Jacob luchó con un ángel y fue transformado, recibiendo un nuevo nombre, Israel. Este cambio simboliza la restauración y el crecimiento espiritual, demostrando que, aunque la moralidad no estaba claramente definida en leyes escritas, Dios continuaba guiando a quienes buscaban su voluntad. El relato de Isaac y Jacob nos enseña que, aunque las personas tenían una noción de lo que estaba bien y mal, sin una estructura legal clara, los conflictos familiares y sociales podían escalar rápidamente. La falta de normas establecidas creaba un ambiente donde el engaño, la traición y la venganza eran prácticas comunes, lo que hacía necesario un código moral divino que estableciera principios de justicia y convivencia. La historia de José en Egipto también es una prueba de que la moral existía antes de la ley escrita.
A pesar de ser vendido como esclavo por sus propios hermanos, José se mantuvo fiel a Dios y rechazó cometer actos que consideraba incorrectos. Su actitud muestra que algunas personas ya tenían claro lo que estaba bien y lo que estaba mal, incluso sin un conjunto de reglas formales. Uno de los episodios más destacados de la historia de José es cuando fue tentado por la esposa de Potifar. A pesar de ser un esclavo en una tierra extranjera, José sabía que acostarse con la esposa de su amo era un acto de traición y pecado. Su respuesta muestra que tenía una fuerte convicción moral, basada en su relación con Dios y en principios internos de justicia. Prefirió enfrentar la injusticia de ser encarcelado antes que cometer un acto inmoral. Este evento demuestra que, aun sin una ley escrita, la conciencia de una persona podía ser suficiente para discernir entre el bien y el mal. José también demostró una gran integridad cuando interpretó los sueños del faraón y fue puesto en una posición de poder en Egipto. A pesar de la traición que sufrió por parte de sus hermanos, cuando tuvo la oportunidad de vengarse, eligió el perdón en lugar de la represalia. En lugar de utilizar su posición para castigar a quienes lo vendieron, José entendió que Dios había permitido su sufrimiento para un propósito mayor, salvar a muchas vidas durante la hambruna. Su historia es un ejemplo de cómo una persona podía vivir con rectitud y misericordia, incluso en un entorno sin un código moral escrito. La vida de José nos enseña que la moralidad no depende exclusivamente de reglas establecidas, sino que también surge de una relación con Dios y de una conciencia bien formada. Sin embargo, su historia también muestra que no todos compartían estos valores, lo que refuerza la idea de que una ley universal era necesaria para guiar a la humanidad de manera uniforme. La ausencia de normas escritas permitía que muchas personas actuaran según sus propios intereses sin considerar la justicia ni la ética, lo que en muchos casos generaba caos y sufrimiento. El relato de José en Egipto es una prueba de que la humanidad siempre ha tenido una noción de moralidad, pero que sin un código claro y universal, la justicia dependía del carácter individual de cada persona. Su vida y decisiones marcaron un precedente de integridad y fe, mostrando que la obediencia a Dios podía sostenerse incluso en tiempos difíciles. Con la llegada de Moisés y la liberación del pueblo de Israel de Egipto, la historia dio un giro importante. Dios no solo guió a su pueblo con milagros, sino que también comenzó a preparar el terreno para entregarles una ley que los uniera y les diera identidad. La historia de Moisés comienza en un momento en el que los israelitas eran esclavos en Egipto, sometidos a una vida de opresión y sufrimiento. Desde su nacimiento, Moisés fue protegido de manera milagrosa, lo que evidenciaba el plan divino sobre su vida. Criado en la casa del faraón, pero consciente de su origen hebreo, Moisés experimentó un conflicto interno que lo llevó a defender a su pueblo, aunque de una manera impulsiva, lo que lo obligó a huir al desierto. Fue en el desierto donde Dios se le reveló a través de la zarza ardiente, llamándolo a ser el libertador de Israel. A pesar de su resistencia inicial, Moisés obedeció y, con la ayuda de su hermano Aarón, desafió a Faraón con señales y plagas que demostraban el poder de Dios. Finalmente, tras la 10ª plaga, el faraón permitió la salida de los israelitas, marcando así el inicio de su viaje hacia la libertad. Sin embargo, la liberación no solo consistía en salir de Egipto, sino en la transformación de un pueblo. Dios los guió a través del desierto con la columna de nube y de fuego, proveyéndoles maná y agua, y mostrándoles que dependían completamente de Él. Pero la falta de normas establecidas llevaba a constantes quejas, conflictos y dudas dentro del pueblo. La necesidad de un código moral y social se hacía evidente a medida que avanzaban en su travesía. El clímax de este proceso llegó cuando Dios llamó a Moisés al monte Sinaí para entregarle los 10 mandamientos. Este momento marcó un antes y un después en la historia de Israel, ya que las leyes divinas proporcionarían la estructura moral que regiría su relación con Dios y con los demás. La entrega de la ley no solo les dio identidad como nación, sino que también estableció principios universales que influirían en generaciones futuras. Finalmente, en el monte Sinaí, Dios entregó los 10 mandamientos, estableciendo una base sólida para la convivencia y la adoración. Este evento cambió la historia de Israel y del mundo.
A partir de ese momento, la moral dejó de depender solo de la conciencia de cada uno y se convirtió en un código claro para toda la comunidad. La entrega de los 10 mandamientos marcó el inicio de un pacto formal entre Dios e Israel. A través de Moisés, Dios estableció normas que no solo regulaban la relación del pueblo con él, sino también su comportamiento en la sociedad. Los primeros 4 mandamientos estaban dirigidos a la adoración y reverencia a Dios, mientras que los 6 restantes regulaban la conducta entre las personas, promoviendo la justicia, el respeto y la integridad. Este evento fue acompañado por manifestaciones poderosas, truenos, relámpagos y una densa nube cubrían la cima del monte, simbolizando la trascendencia de lo que estaba ocurriendo. Los israelitas, al ver esto, sintieron temor y respeto, comprendiendo que estaban en presencia de algo divino y sagrado. Los 10 mandamientos no solo sirvieron como un código moral para Israel, sino que también sentaron las bases para muchas leyes en diferentes civilizaciones a lo largo de la historia. La importancia de estos mandatos radica en su enfoque en la convivencia pacífica, la equidad y el respeto mutuo, principios que siguen siendo relevantes hasta la actualidad. Además, este evento demostró que la humanidad necesitaba una guía clara para no caer en la confusión moral. La experiencia previa al Sinaí, con conflictos internos y retrocesos en la fe, evidenció que sin un código unificador, las sociedades tienden a desviarse hacia el caos y la corrupción. Con la entrega de estas leyes, Dios dio a su pueblo un marco de referencia claro y firme que les ayudaría a prosperar en su camino hacia la tierra prometida. La historia nos muestra que no bastaba con tener las leyes escritas, sino que era necesario interiorizarlas y vivir según ellas. El episodio del becerro de oro demuestra cómo las costumbres del pasado seguían presentes en los corazones de los israelitas, a pesar de haber recibido instrucciones claras. Después de la salida de Egipto, los israelitas aún tenían hábitos y creencias arraigadas de su vida en la esclavitud. Mientras Moisés se encontraba en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley, el pueblo, impaciente por su ausencia, presionó a Aarón para que les hiciera un Dios visible. Fue así como fabricaron un becerro de oro, una imagen similar a los ídolos egipcios, y comenzaron a adorarlo, celebrando con fiestas y sacrificios. Este evento demuestra que aunque ya habían visto la poderosa intervención de Dios en su liberación, aún les costaba romper con su pasado y confiar plenamente en el Creador. La idolatría del becerro de oro fue una grave transgresión, pues Dios había dejado claro en sus mandamientos que no debían adorar imágenes ni dioses falsos. Sin embargo, la debilidad humana y la falta de comprensión profunda de la ley hicieron que muchos cayeran en este error. Cuando Moisés descendió del monte y vio lo que estaba ocurriendo, su enojo fue tal que rompió las tablas de la ley, simbolizando que el pacto con Dios había sido quebrantado. Este acto no solo reflejaba la ira de Moisés, sino que mostraba la seriedad de la traición del pueblo hacia su Creador. A pesar de la advertencia de Dios, habían vuelto a prácticas que los alejaban de la santidad y la obediencia. Dios castigó a los responsables de la idolatría, pero al mismo tiempo, ofreció una oportunidad de arrepentimiento. Moisés intercedió por el pueblo, y aunque hubo consecuencias severas, el pacto no fue completamente destruido. Más tarde, Dios ordenó a Moisés que volviera a subir al monte para recibir nuevamente las tablas de la ley, enfatizando la importancia de la obediencia y la fidelidad. El becerro de oro es un ejemplo claro de cómo las leyes deben ser más que palabras escritas, deben ser internalizadas y vividas en el día a día. La experiencia demostró que sin una transformación real del corazón, las reglas por sí solas no eran suficientes para guiar a la humanidad hacia la justicia y la comunión con Dios. Con el tiempo, los mandamientos influenciaron la cultura y las leyes de muchas naciones. Incluso en la actualidad, conceptos como la justicia, la honestidad y el respeto siguen basándose en ellos. Desde su entrega en el monte Sinaí, los 10 mandamientos no solo sirvieron como base para la vida religiosa de Israel, sino que también marcaron un punto de referencia moral para muchas sociedades posteriores. La prohibición del asesinato, el robo, el falso testimonio y el adulterio se convirtieron en principios fundamentales en los códigos legales de distintas civilizaciones.
El mandato de honrar a los padres promovió la importancia de la familia como núcleo de la sociedad, mientras que la idea de un día de descanso semanal influyó en las estructuras laborales de diversas culturas. Incluso fuera del ámbito religioso, estos principios han sido adoptados en legislaciones y tratados internacionales. Valores como la equidad, la solidaridad y la compasión, que se derivan de los mandamientos, han sido fundamentales en la formación de sistemas jurídicos y normas éticas en el mundo moderno. La idea de que todos los individuos tienen derechos y responsabilidades se conecta directamente con el mensaje central de los 10 mandamientos: vivir en armonía con Dios y con los demás. A lo largo de los siglos, filósofos, líderes y legisladores han reconocido la relevancia de estos principios en la construcción de sociedades más justas. Aunque algunas leyes han cambiado con el tiempo, la esencia de los mandamientos sigue siendo un pilar moral en muchas culturas. Recordando que una convivencia basada en el respeto y la justicia es clave para la paz y el bienestar de la humanidad. Jesús trajo una perspectiva renovada, explicando que la ley no era solo una serie de reglas, sino una expresión del amor a Dios y al prójimo. En el Nuevo Testamento, se enfatiza que obedecer la ley sin amor no tiene sentido, y que lo más importante es vivir según el espíritu de los mandamientos. En su enseñanza, Jesús dejó claro que el propósito de la ley no era simplemente seguir normas externas, sino transformar el corazón humano. En el Sermón del Monte, amplió el significado de los mandamientos, enseñando que no solo se debía evitar matar, sino también el odio, que no solo se debía evitar el adulterio, sino también la lujuria en el corazón. Con esto, dejó en evidencia que la verdadera justicia no proviene solo de actos visibles, sino de la pureza interior y la intención del corazón. Además, Jesús destacó el mandamiento del amor como el principio fundamental de toda la ley. En Mateo 22, 37-40, afirmó que el mayor mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, alma y mente, y que el segundo es amar al prójimo como a uno mismo. Con esto, resumió toda la ley en un llamado a la compasión y la justicia verdadera. Jesús también confrontó a los fariseos, quienes cumplían la ley de manera estricta, pero sin compasión ni humildad. Les mostró que la letra de la ley sin el espíritu de amor y misericordia no era suficiente. La verdadera observancia de la ley no consiste en legalismos, sino en reflejar el carácter de Dios en la vida cotidiana. Su sacrificio en la cruz representó la culminación de la ley, mostrando que el perdón y la gracia de Dios son el camino hacia una transformación genuina. En el nuevo pacto, la ley ya no está escrita solo en tablas de piedra, sino en el corazón de los creyentes, como lo menciona Jeremías 31 horas y 33 minutos. Esto significa que, más allá de reglas externas, la obediencia a Dios ahora se basa en una relación personal con Él. Jesús no anuló los mandamientos, sino que los llevó a su cumplimiento pleno. Enseñó que la ley sigue siendo importante, pero que debe interpretarse y vivirse a la luz del amor y la fe. De esta manera, el mensaje de los 10 mandamientos sigue vigente, pero con una comprensión más profunda que va más allá de la simple obediencia. Hoy en día, el mundo sigue enfrentando problemas similares a los de la antigüedad: violencia, egoísmo, injusticia y desorden. La gran pregunta sigue en pie: ¿necesita la humanidad un código moral para vivir en armonía, o basta con la conciencia de cada persona? A pesar de los avances tecnológicos y científicos, la sociedad continúa luchando con los mismos dilemas éticos que han existido a lo largo de la historia. La corrupción, la desigualdad, el crimen y la falta de respeto hacia los demás siguen siendo problemas cotidianos. Si bien muchas personas tienen una brújula moral interna que las guía hacia el bien, la ausencia de principios universales hace que cada individuo defina lo correcto según sus propios criterios, lo que a menudo resulta en conflictos. Las leyes actuales están inspiradas en gran medida en los principios fundamentales de los 10 mandamientos, pero muchas veces se interpretan de manera subjetiva o se ajustan a los intereses de ciertos grupos. Sin un marco moral sólido, la humanidad corre el riesgo de caer en el relativismo, donde cada quien actúa conforme a su conveniencia sin considerar las consecuencias para los demás.
Por otro lado, el concepto de moralidad ha evolucionado con el tiempo, adaptándose a los cambios culturales y sociales. Sin embargo, los valores esenciales como la honestidad, la justicia y la compasión siguen siendo esenciales para la convivencia. La gran diferencia radica en la fuente de estos valores. ¿Provienen únicamente de la conciencia individual o existe una verdad moral superior que debe ser respetada? En este contexto, los 10 mandamientos aún ofrecen un modelo de referencia para la ética y la justicia. No se trata solo de reglas religiosas, sino de principios que han demostrado ser fundamentales para la estabilidad social. Aunque algunas personas pueden vivir de manera justa sin una ley escrita, la historia ha demostrado que una guía moral clara ayuda a prevenir el caos y promueve una convivencia armoniosa. Este video te invita a reflexionar sobre el impacto de los 10 mandamientos y cómo la moral ha sido parte de la humanidad desde sus inicios. Si te interesa descubrir más sobre esta fascinante historia y su relevancia en la actualidad, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido. Ahora, cuéntanos en los comentarios, ¿crees que sin los 10 mandamientos la humanidad habría encontrado su propio camino hacia la justicia, o era necesaria una guía clara desde el cielo? Tu opinión es muy valiosa para enriquecer esta discusión.